Hola para todos y todas, este es un video informativo sobre la psicología histórico-cultural presentado por Alejandra Murcia, Catalina Turcios, Juana Dorado, Paula Flores, Eliana Fernández y yo, Natalie Peña. Primero, ¿qué estudia la psicología histórico-cultural? La psicología histórico-cultural es una rama de la psicología que se enfoca en el estudio de cómo la historia y la cultura conducen al desarrollo humano y a la formación de la mente. Esta corriente de pensamiento fue formada por el psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien argumentaba que el desarrollo de la mente está influenciado por el contexto histórico y cultural en el que éste se produce. Los psicólogos de esta rama estudian las herramientas culturales como lo son el lenguaje, las tecnologías, los sistemas de valores y cómo éstas cambian a través del tiempo. También examinan prácticas culturales que llevan consigo al aprendizaje, el desarrollo cognitivo y la formación de la personalidad. La psicología histórico-cultural pretende examinar el entorno en el cual el ser humano vive para saber la causa del por qué él actúa de una forma y no de otra. La psicología histórico-cultural pretende explicar el comportamiento del ser humano no en términos de representaciones mentales individuales, sino en las actividades prácticas y colaborativas con artefactos y para lograr un objetivo. Autores importantes del enfoque histórico-cultural. Principalmente tenemos al creador de este enfoque, que es Vygotsky. Él no era seguidor de una orientación naturalista, por el contrario, era seguidor de una orientación materialista dialéctica. Este enfoque tiene un objeto y un método. El método es genético-experimental, genético ya que busca el origen y el desarrollo, y experimental ya que controla sus variables. Por otro lado, el objeto son los procesos psicológicos superiores, que son los que tenemos esencialmente los seres humanos. Luego tenemos a Levontiev, el cual hablaba de la actividad como un proceso que mediatiza la relación entre el hombre y la realidad objetiva. También decía que toda actividad tiene un objeto. Luego tenemos a Galperín, un psicólogo ruso que planteó su teoría de la formación planificada y por etapas de las acciones mentales y conceptos. Por último tenemos a Davidov, otro psicólogo ruso que trabajó en un trabajo experimental en nuevos programas de enseñanza, empezando por un análisis de enseñanza tradicional, luego estudiando conceptos generales y formulando principios pedagógicos. La teoría sociocultural de Vygotsky. La teoría sociocultural de Vygotsky gira en torno a que la sociedad ejerce una influencia determinante en el desarrollo de los individuos. Asimismo, tanto el aprendizaje como la cognición son de tipo social. ¿Dónde surgió el enfoque de la psicología histórico-cultural? El enfoque de la psicología histórico-cultural surgió en Rusia a principios del siglo XX gracias al trabajo del psicólogo Lev Vygotsky. Se estipula que su mayor argumento es que el desarrollo de la mente humana está relacionada con la interacción social y cultural. Sin embargo, es de tener en cuenta que el aprendizaje y el desarrollo no se pueden entender sin considerar primero el contexto en el que éste se ejecuta. Aunque esta psicología surgió en Rusia, actualmente el enfoque se estudia y se ejerce en diferentes partes del mundo. Existen muchos psicólogos e investigadores que trabajan desde esta perspectiva generando ideas en diferentes áreas como lo son la educación, la psicoterapia, la investigación del desarrollo humano, entre otras. Primer principio: la conciencia humana como objeto de estudio. La conciencia para Vygotsky es el conjunto dinámico de procesos psicológicos superiores. Entre estos se encuentra la memoria, inteligencia y el lenguaje. Sensaciones y emociones, entrelazados con los sentimientos, son el planificador, mediador, organizador, regulador de la conducta humana. Para Vygotsky, la conducta se encarga de organizar toda nuestra actividad. Segundo principio: la génesis social de la conciencia y la conducta humana. Vygotsky expresa que la conciencia tiene un origen, una función y una naturaleza social. Por lo tanto, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces. Primero, a nivel social y luego a nivel individual. Primero, entre personas, que se denomina interpsicológica, y después en el interior del propio niño, y esta se le denomina intrapsicológica. Un ejemplo de esto es el lenguaje, pues antes de hablar para nosotros mismos, cuando ya hemos interiorizado la lengua oral, nos comunicamos con otras u otras mediante signos y en voz alta. A través del andamiaje social nos apropiamos de un instrumento que en su origen estaba fuera del individuo, entre personas que se comunicaban. Por ejemplo, un padre y un hijo.
y que acaba regulando la conducta individual, el lenguaje interiorizado o pensamiento verbal analizado por Vygotsky. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria, a la lógica y a la formación de conceptos, pues todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos. Tercer principio, el principio de la significación. Lo que nos distingue de los animales es la capacidad para coordinar la conducta ajena y proyectar, planificar, regular la conducta propia mediante la creación y utilización de símbolos. Esto quiere decir que la conciencia es el resultado de signos y símbolos que permiten operar con la realidad, resolver problemas, mantener interacciones sociales. Y el signo por excelencia es el lenguaje como instrumento regulador, planificador de la conducta, el llamado pensamiento verbal, convergencia del lenguaje y la actividad práctica o uso del lenguaje para determinar y dominar el curso en acción. Continuando con los principios del enfoque histórico-cultural, tenemos el cuarto, que es el desarrollo cultural de la conducta humana. Este consiste en que nosotros ya venimos con ciertas habilidades o capacidades que son inherentes a nosotros, que ya tenemos por naturaleza o por el simple hecho de ser humanos. Sin embargo, estas habilidades se ven potenciadas por los distintos instrumentos culturales de los que disponemos. Un cuaderno de notas, por ejemplo, nos ayuda a amplificar nuestra memoria natural. Luego tenemos el quinto principio, que es los 4 estadios del desarrollo del uso de los signos. Entonces Vygotsky establece que para que una persona pueda aprender a utilizar ciertos signos pasa por 4 etapas. La primera etapa es la psicología, la conducta primitiva o la psicología natural. Poniendo un ejemplo, en esta etapa, una persona asimila una información, la interpreta o le da un orden utilizando algo que ya sabe o que ya tiene. Por ejemplo, tenemos un niño que ya tiene la capacidad de la memoria y el niño sabe intentar aprender una lista de palabras. El segundo estadio es la psicología implícita o táctica. En este, el sujeto es incapaz de utilizar satisfactoriamente elementos externos que tiene disponibles para llevar a cabo cierta tarea. Continuando con el ejemplo, el niño intenta memorizar las palabras, pero no cae en cuenta de utilizar un cuaderno para anotarlas y que así se le queden más fácil, por decirlo así. El tercer estadio es el uso externo de los signos. Aquí el niño se ayuda de cosas como el conocimiento de los padres, los docentes o los compañeros, o también de ciertas herramientas que tiene a su alcance para que se le haga más fácil cierta tarea. Digamos, aquí el niño sí cae en cuenta de utilizar una libreta para anotar las palabras y así memorizarlas más fácilmente. Y ya la última es el uso interno de los signos. Ya el niño pudo memorizar las palabras y hace como una conexión simbólica entre las palabras. Es decir, que ya lo asocia por sí mismo y ya no necesita valerse de una libreta o de una ayuda externa para memorizarlas, porque ya lo puede hacer por sí solo. Y tenemos el sexto principio, que es el de la mediación. Este dice que la función superior humana está doblemente mediada. Primero por las interacciones sociales, que es, como ya lo he venido diciendo, todo lo que se refiere a lo que aprendemos por medio de la interacción con padres, pares nuestros compañeros, los docentes. Y luego ahí entran las herramientas culturales que nos ayudan a coordinar como esas capacidades cognitivas y funciones que tenemos, que pueden ser, el lenguaje, incluso el internet y diferentes cosas por el estilo. El séptimo principio del enfoque histórico-cultural es el carácter práctico de la actividad humana. Esto se refiere a que lo que nos diferencia de los animales es que ellos actúan por instinto, de una, por decirlo así. Por ejemplo, un lobo tiene hambre, entonces ¿qué hace? Va y caza a la presa directamente. En cambio, si nosotros como seres humanos sentimos hambre, tenemos que hacer todo un proceso. Salir, coger un carro, ir a un supermercado, comprar el alimento, devolvernos, cocinarlo. Y entonces Leontiev, que es quien propone esto, dice que básicamente la actividad humana es un conjunto de pasos que nos conducen a un objetivo específico. En cambio, los animales no tienen que hacer pasos, porque como les dije, lo hacen de una, por instinto.
El octavo principio es la función planificadora del lenguaje, y este básicamente dice que el lenguaje es una función propia de los seres humanos y que nos ayuda a regular tanto las conductas ajenas como las propias. En el noveno principio tenemos uno de los conceptos más importantes que aportó Vygotsky, que es la zona de desarrollo próximo. Esta se refiere a la distancia que hay entre la zona de desarrollo real de una persona y la zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo real son los conocimientos previos que tenemos o las cosas que ya sabemos, mientras que la potencial es a la meta que queremos llegar utilizando esos conocimientos. Por ejemplo, tenemos un niño cuya zona de desarrollo real es que conoce los números y su zona de desarrollo potencial es que quiere aprender a sumar. Pero Vygotsky nos dice que obviamente el niño no puede hacer esto solo. Entonces necesita la ayuda de un mediador, en este caso el profesor, que le contribuya a esos conocimientos y le ayude a llegar a ese objetivo. Entonces el profesor sería la zona de desarrollo próximo. Para que se entienda mejor, la zona de desarrollo próximo es como el vehículo, el mediador que nos lleva a nuestra zona de desarrollo potencial. Y el décimo es el método dialéctico. Este es muy sencillo porque dice que no podemos entender la psicología humana sin antes tener en cuenta su evolución y su desarrollo como especie. Relación entre cultura, lenguaje y pensamiento. La relación entre la cultura, lenguaje y pensamiento es una conexión desde la cultura y se deriva el lenguaje en un concepto que determina la realidad y el pensamiento propio. ¿Qué son los fondos de conocimiento? Esto también es algo muy importante dentro del enfoque histórico-cultural y simplemente hace referencia a las estrategias, habilidades, experiencias o conocimientos con los que ya cuenta una persona para desempeñar distintos cargos o tareas. Por ejemplo, en el caso de la educación, los fondos de conocimiento serían las habilidades con las que ya cuenta un docente para ejercer su trabajo. Cuando hablamos de Vygotsky tenemos que entender que él postulaba que la construcción del conocimiento no se daba de manera individual, sino que se daba por medios culturales y sociales. ¿A qué me quiero referir con esto? A que nuestros procesos mentales fundamentales se determinan por el orden superior, es decir, que nosotros tenemos ciertas funciones mentales que determinan nuestro comportamiento y nuestras funciones cognitivas del individuo. Un ejemplo de esto podría ser el lenguaje, que comúnmente lo podemos entender como la interacción social del individuo con su entorno social. Y es que esto también implica las relaciones culturales que haya construido el individuo y que haya desarrollado de manera durante toda su vida. Las funciones mentales de orden superior son aquellas que se involucran con el entorno social del individuo, es decir, están determinadas social, culturalmente, incluso históricamente con el individuo. En cambio, las funciones mentales de orden inferior se podrían determinar como las funciones internas que se dan genéticamente y estas son generalmente limitadas. La mediación cultural para Vygotsky era de que la cultura desarrollaba al individuo de manera cognitiva, es decir, que el individuo era dependiente de su cultura para poder desarrollar su propio yo. Ahí es donde entra el tema del lenguaje y conocimiento, y es que estos no se dan de manera unida, sino que se dan de manera separada, pero tienen una relación. El lenguaje es determinado por una cultura y un entorno social en donde es importante establecer las ideas, habilidades y herramientas que se utilizan en cada cultura. Y el conocimiento se adquiere a través de este lenguaje, se adquiere mediante esta cultura que es desarrollada por el individuo y su entorno social. El lenguaje se convierte en una herramienta fundamental para crear la cultura. Y es allí donde se genera lo de las herramientas y lo de los signos, que vienen siendo los instrumentos. Como primer punto tenemos los signos, y es que este se bifurca en dos partes: los signos internos y los signos externos. Los signos internos van más a lo psíquico como un medio que envuelve más a el individuo como la mente. Los signos externos se enfoca más en el medio para sus entornos sociales, y ya vendríamos con las herramientas o los instrumentos, que ahí sí sería el tema del lenguaje, en donde se da por un medio más físico como la verbalización
y la producción del lenguaje en los entornos sociales. La internalización del lenguaje, según Vygotsky, él menciona que son funciones mentales que son compartidas, es decir, de manera cultural y social. Por ejemplo, podríamos poner el ejemplo del lenguaje. El lenguaje es adquirido por un entorno social y después es tomado como una función psicológica en el individuo que ya hace parte de él y se manifiesta en él hacia su entorno social. Luego pasamos a los procesos psicológicos, en los que están los elementales, que son primordialmente filogénicos. Estos no son guiados ni por el hombre, ni tampoco tienen una actividad semiótica o no la necesitan. Tienen voluntad más no motivación y no están regidos por un orden social. Un claro ejemplo de esto podría ser la motivación, la sensopercepción, la atención y la memoria. Los procesos psicológicos superiores se logran dividir también en dos. Estos se implican más en el contexto histórico. El primero que tenemos es el rudimentario. El rudimentario se enfoca porque sí tiene una universalidad, como un ejemplo, es algo que tiene todas las culturas. Un ejemplo podría ser el habla. También tenemos como la condición y proceso de trabajo. Otro punto que es súper importante en los rudimentarios es la creación e implicación del dominio entre sí. El otro punto de los procesos psicológicos avanzados se destacan por tener un control consciente y voluntario y un uso consciente contextualizado. Este también tiene no una universalidad, porque se define desde que la cultura no abarca siempre las mismas posibilidades o desarrollos. ¿A esto qué me quiero referir? Un ejemplo podría ser la escritura y el desarrollo científico. Un ejemplo de los desarrollos contextualizados podría ser los afectos, la voluntad, el pensamiento, la memoria y otros más. La Escuela de Psicología Histórico-Cultural fue creada por Lev Vygotsky, el cual planteó la interrelación entre factores biológicos y factores sociales, siendo los factores sociales los determinantes para los procesos de desarrollo del individuo y los biológicos siendo la base para esto. Además de esto, hubo muchos más autores que complementaron con sus ideas y conocimientos e investigaciones basados en esta primera idea inicial. La psicología histórico-cultural es un modo de entender la teoría y la práctica que asumen que la mente y la cultura son inseparables, ya que se constituyen mutuamente. La persona pertenece a la cultura pertenece a la persona. La psicología histórico-cultural asume que la cultura juega un papel constitutivo en funcionamientos psicológicos humanos, en las capacidades universales humanas, como lo son el razonamiento, la comunicación y la creatividad, en consecuencia que todos vivimos en una cultura.